Hoy vamos a un texto breve, recientemente publicado, pero de una riqueza que hay que tener muy en cuenta. Es un texto del cardenal Pie, obispo de Poitiers, durante el siglo XIX, la intolerancia doctrinal. Es un sermón que él predicó en la catedral de Chartres. Este libro ha sido publicado por las Selecciones Tradición Viva. Es la colección que precisamente Tradición Viva está haciendo llegar al público, ¿no? Pequeños textos. Ya había publicado uno precisamente del cardenal Luis Villot, El error del liberalismo, muy interesante, y a continuación ha publicado este. Se publican en esta editorial Tradición Viva, pues textos que creo que son muy valiosos. Además he de agradecer mucho a su director, Carlos María Pérez Roldán, que me ha hecho llegar estos dos libritos, ¿no? Y que ahora voy a comentar, al menos este del cardenal Pi, que es un autor que yo estimo mucho, ¿no? y que he leído bastante. Empezamos con lo que dice sobre este texto, precisamente en la presentación, Carlos María Pérez Roldán. El cardenal Pi es claro al denunciar la falsedad de la tolerancia como virtud. ¿Por qué? Porque si bien en el libro que se publicó antes, el del cardenal Villot sobre el liberalismo, se condenaba esta doctrina, aquí se condena una de las consecuencias inmediatas de esa doctrina, ¿no? Que es la defensa a ultranza de la tolerancia. Por eso el cardenal Pi dice, es claro al denunciar la falsedad de la tolerancia como virtud. Falsedad que se inicia con el protestantismo y que florece en su esplendor tras la Revolución Francesa. Tolerancia, relativismo, arrinconamiento de la verdad van de la mano, porque suponen reconocer la libertad para el error. Y esto es lo grave precisamente de esta tolerancia. A continuación sigue un prólogo breve, pero muy incisivo, también de un autor que todos conocemos, que es el padre Javier Olivera Rabasi, ¿no? Dice así: en la presente obra el lector no se encontrará con esas palabras melosas, suaves y misericordiosas con las que algunos funcionarios eclesiásticos acostumbran a edulcorarnos la realidad, sino con un lenguaje llano, viril, directo, propio de los hombres de ley. Pues bien, más cuando se trata justamente de la intolerancia doctrinal. Bien. Antes de entrar en el texto y de hacer previamente una breve semblanza biográfica del cardenal Pi, para que lo conozcamos, voy a dar un poco de bibliografía. El padre Alfredo Sanz, sacerdote jesuita, escribe un libro muy interesante que es El cardenal Pi, lucidez y coraje al servicio de la verdad. Lo escribió y lo publicó en 1987 en Gladius, en Buenos Aires. Después hay una edición posterior de 2007. También Monseñor Bonnard, a finales del siglo XIX, escribió una historia del cardenal Pi en francés, en 2 volúmenes. Jean Crété también escribió Otra vida del mismo cardenal en 1980, también en francés. Y después tenemos el compendio de las obras, sermones, enseñanzas, textos del cardenal Pi. Yo tengo la suerte de tenerlo. Lo encontré en una subasta de libros a un precio muy económico y es evidentemente una obra muy difícil de encontrar, en francés evidentemente, porque fue publicado entre los años 1886 y 1879 en 9 volúmenes. Son las obras del obispo de Poitiers, cardenal Pi, y que yo pues leo con frecuencia porque se saca mucho provecho de ello. Hagamos la semblanza biográfica. Luis Eduard Pi nació en 1815 y murió en 1880. Era hijo de familia muy pobre de un pueblo de la diócesis de Chartres. Digo de familia muy pobre, habría que decir casi miserable. En una adenda que hay al final del libro, el conde de Ketty, seudónimo de un autor tradicionalista español,
sacerdote, cuenta la anécdota de la que fue testigo de primera mano y que habla elocuentemente del origen humilde del cardenal, pero sobre todo de esa humildad hecha suya, ¿no? De esa sencillez que le acompañó siempre. Es una anécdota que vale la pena leerla. Cuando fue nombrado obispo de Poitiers, a Poitiers llevó a su anciana madre, que tantas privaciones había sufrido en su larga viudez, para que fuese partícipe de sus triunfos y de la consideración de que era objeto. Aquel hijo que en su niñez se había criado con tantas privaciones y con tan gran miseria. Monseñor Pi, lejos de avergonzarse de su humilde origen y de una madre que no sabía ni siquiera leer, la llevaba a todas partes, y no había reunión ni comida en su palacio episcopal sin que Madame Pie, como la llamábamos todos los que tuvimos la honra de conocerla, estuviese siempre en el sitio de honor. Sin embargo, un año, el día de San Hilario, patrón de Poitiers, sucedió la anécdota que voy a contar. Había el obispo invitado a comer a varios prelados y aristócratas, y Madame Pi ocupaba, como siempre, en la mesa el sitio de la dueña de la casa. La conversación era animada y propia de la cultivada inteligencia de los comensales, cuando en uno de esos momentos de silencio que hay en todas las conversaciones, la buena señora, entusiasmada del talento de su hijo, exclamó mirando con ternura a Monseñor Pi: «Eduardo, hijo, ¿te acuerdas cuando eras pequeñín y te mandaba yo a buscar estiércol para la lumbre?», ¿no? Cualquiera en esa compañía de aristócratas y de prelados, ¿no?, muchos de ellos de alta alcurnia, se hubiese sentido pues muy incómodo, ¿no?, por esta apreciación sencilla de esta buena madre. El santo obispo, lejos de ruborizarse con la salida de tono de su pobre madre, miró sonriente a los comensales, sus invitados, y les dijo estas sublimes palabras del Salmo 112: «Suscitan saterra in opem, et destercore erigens pamperem». Sacas, Señor, al pobre de en medio del estiércol, ¿no? Con qué habilidad, con qué gracia, ¿no? Con qué sencillez y humildad el obispo sabe salir al paso de esa circunstancia y aceptar su condición humilde, ¿no?, que había heredado de sus buenos padres. Nos describe muy bien al personaje. Pues bien, este niño que nació, que vivió en la pobreza, fue animado por el sacerdote de su parroquia a estudiar, porque se dio cuenta que tenía capacidades muy singulares, ¿no? Ingresó en el seminario de San Sulpicio en el año 1835, y fue ordenado sacerdote a posteriori. Después fue obispo de Poitiers durante 30 años. La gran parte del episcopado francés era galicano, esto es importante, y otra parte menor era ultramontano. Según se inclinasen hacia una cierta autonomía, más bien casi rebeldía hacia Roma, los galicanos, ¿no?, o profesaran una verdadera fidelidad a la Santa Sede, como era el caso de los ultramontanos. El obispo de Poitiers formaba parte de este segundo segmento. Hubo, de hecho, entre el obispo de Poitiers y Pío IX una colaboración personal en lo referente a la descripción y refutación de los errores de la modernidad. Pues bien, hay un documento muy importante que fue como el prólogo, el prólogo a los grandes documentos de Pío IX, la Quanta Cura, el Syllabus. Pues previamente el obispo de Poitiers publicó un documento en su diócesis, la tercera instrucción sinodal. A causa de esta instrucción cayó sobre Monseñor Pie una avalancha de duras críticas y ataques, procedentes también sobre todo de los católicos liberales, ¿no? Entre ellas estaba una carta del ministro de Cultos transmitiéndole el disgusto del emperador por sus escritos. Ya Napoleón III le había mandado llamar tiempo antes, después de otra carta sinodal publicada con tesis semejantes en 1855. Pues bien, León XIII creó cardenal al obispo de Poitiers en 1879. Conviene también remarcar la devoción
que a posteriori otro papa, no muy lejano, San Pío X, ya muerto, Monseñor Pie, manifestó siempre a este obispo de Poitiers como defensor de la tradición. Cuando Monseñor Sarto, es decir, San Pío X, cuando aún no era todavía papa, se aplicó al aprendizaje del francés, dice que leía con gran atención precisamente las obras, ¿no? Las obras del obispo de Poitiers, esta misma edición que tengo yo, ¿no? Con esto él se entrenaba en el idioma francés. Hace años que no pasó ni un día sin leer alguna de sus páginas, afirmaba San Pío X, papa. San Pío X también en su primera encíclica, Ei Supremi Apostolatus, de 1903, expresó como intención fundamental o como lema fundamental de su pontificado restaurar todas las cosas en Cristo. Era algo que había tomado precisamente de los escritos de Monseñor Pie, que en 1849, más de medio siglo antes, al tomar posesión de la sede de Poitiers, había escrito a sus diocesanos: si hubiera de dar una consigna, sería esta: restaurar todas las cosas en Cristo. Monseñor Pie, desde su ordenación episcopal, se mostró, por lo tanto, sumamente activo contra las herejías, especialmente contra el liberalismo y sus consecuencias. Esto se manifestó también en la devoción que tenía por el santo de Poitiers, por excelencia, San Hilario de Poitiers, gran campeón de la doctrina ortodoxa en tiempos de grandes herejes arrianos, ¿no? Él vivió durante el siglo IV. Es el gran defensor, como digo, con San Atanasio, de la divinidad de Cristo frente a la herejía arriana. Pues bien, este nuevo obispo de Poitiers del siglo XIX, Monseñor Pie, fue un gran admirador y citaba constantemente los escritos de San Hilario de Poitiers. Bien, errores de su tiempo que tuvo que combatir y a los que se enfrentó con gran valentía. Los errores que venían en primer lugar del luteranismo, que había rechazado a la Iglesia y a la Escritura, en cuanto palabra divina, reduciéndola por el libre examen a palabra de hombre, interpretada por hombre subjetivamente. Los errores de la Ilustración, difundida por los enciclopedistas franceses y por la masonería, y el estallido posterior de la Revolución Francesa. Todo eso, aunque no lo vivió, sí que vivió las consecuencias. El espíritu naturalista de la Revolución Francesa marcó Occidente de modo definitivo ya, y se fue imponiendo a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo en Francia, ¿no? Y también del siglo XX, en la cultura, en la educación, en las instituciones, en las estructuras políticas. La vida de Monseñor Pie, no lo podemos olvidar, transcurre pues en este escenario, en esta Francia posterior a la Revolución Francesa, que avanza marcada para siempre por el espíritu de 1789. Y va a estar presente en todas sus etapas, tanto en la restauración de los Borbones en 1814, como en la monarquía republicana de Luis Felipe en 1830, como en la Segunda República de 1848, como en el Segundo Imperio de Napoleón III y en la Tercera República de 1870. Francia, a lo largo de todo ese siglo XIX, permanece y crece en el espíritu de la Revolución. Afirma los derechos del hombre, claro, pero negando los derechos de Dios y de su Iglesia. Retira los crucifijos, hace de la enseñanza una enseñanza laicista, suprime a las órdenes religiosas, controla el nombramiento de los obispos imponiendo a los galicanos. Pues bien, es en este siglo XIX cuando se va a consumar en Francia toda esa configuración cultural y política naturalista contra la cual el obispo de Poitiers se va a levantar. Esa actitud naturalista que se cierra a la gracia, a lo sobrenatural, que se cierra a la revelación divina, a la fe, y que afirma la libertad del hombre como única fuente de valores. Pues bien,
Esta va a ser, en definitiva, toda la actitud de Monseñor Pie durante los años, 30 años de su pontificado en Poitiers hasta su muerte. Va a gastar todas sus energías en este combate por la fe católica contra el liberalismo, contra sus consecuencias. Y ahora vamos a entrar ya en los textos que he ido entresacando de este pequeño libro que, como hemos dicho, recoge una homilía suya de Chartres. Vamos a ir leyendo. Dice así: la verdad en el espíritu y la virtud en el corazón, la verdad y la virtud, son dos cosas que se corresponden casi puntualmente. Cuando el espíritu se ha entregado al demonio de la mentira, el corazón, no obstante que el desorden no haya comenzado por él, está muy cerca de abandonarse al demonio del vicio. Es decir, la inteligencia y la voluntad son dos hermanas, entre las cuales la seducción es contagiosa. Si ven que la primera se abandona al error, la inteligencia, corren un velo sobre la honra de la segunda, la voluntad, que inmediatamente se va a perder también, ¿no? ¿Y por qué esto es así, mis hermanos? Porque no existe ningún daño, ninguna lesión en el orden intelectual que no tenga consecuencias funestas en el orden moral y aún en el orden material, es que concedemos importancia a combatir el mal en su origen, a secarlo en su fuente, eso es, en sus ideas. Este va a ser el propósito de toda su vida, como sacerdote y como obispo, ¿no? Y así lo manifiesta, como una vocación. Dice: entre esta confusión de ideas y de falsas opiniones nos toca a nosotros, sacerdotes de la incorruptible verdad, salir al paso y censurar con la acción y la palabra, satisfechos si la rígida inflexibilidad de nuestra enseñanza, puede detener el desborde de la mentira y destronar principios erróneos que reinan orgullosamente en las inteligencias. Esta es la vocación del que tiene la misión de enseñar, sea el sacerdote, sea el obispo. Y ahí viene la gran y fuerte afirmación de este libro. Podríamos decir la tesis que se va a defender durante toda esta homilía, ¿no? No existe en el mundo más que una sola sociedad que posee la verdad y que esta sociedad debe ser necesariamente intolerante. Antes de entrar a defender esta tesis, el cardenal Pie hace una distinción entre la tolerancia civil y la tolerancia teológica que creo que es muy interesante. Dice así: la tolerancia puede ser o civil o teológica. La primera, la civil, no es de nuestra incumbencia. Y yo me permito solo una palabra al respecto. Si la ley pretende decir que ella autoriza todas las religiones porque ante sus ojos todas ellas son igualmente buenas, o aún hasta porque el poder público es incompetente para tomar partido sobre este tema, entonces la ley es impía y es atea. Ella profesa, en este caso, no ya la tolerancia civil, tal como vamos a definirla a continuación, sino la tolerancia dogmática, y esta no se puede aceptar. Y por una neutralidad criminal, ella justifica en los individuos la indiferencia religiosa más absoluta. Por el contrario, si aún reconociendo que una sola religión es buena, y ella tolera y permite el libre ejercicio de las otras, la ley en cuestión, como otros lo han observado antes que yo, puede ser sabia y necesaria según las circunstancias. Si hay tiempos en que es necesario decir con el famoso condestable una fe, una ley, habrá otros donde sea preciso decir, como Fenelón a los hijos de Jacobo II, conceded a todos la tolerancia civil, aunque no aprobando todo como indiferente, sino sufriendo con paciencia lo que Dios sufre. Bien, creo que da claro, hay una explicación aquí de cuál sería la tolerancia civil aceptable y cuál no. Hay circunstancias en las cuales, en efecto, se puede tolerar sin equiparar a la verdad, pero tolerar por circunstancias
concretas. El ejercicio, quizá, el ejercicio de esa tolerancia con respecto, por ejemplo, a la práctica de algunas religiones en un territorio, en un país, en un pueblo. Pero, eso sí, siempre dejando claro que también el poder civil tiene la obligación en su búsqueda del buen común de defender la verdad y rechazar siempre el error, no cayendo, por lo tanto, en una tolerancia dogmática o en la justificación de una especie de neutralidad que sería, como dice aquí, criminal. Y continúa. Pero dejo de lado este campo erizado de dificultades, el de la tolerancia civil, ateniéndome a la cuestión propiamente religiosa, que es la que va a tratar aquí. La tolerancia religiosa, teológica, dogmática. Y respecto a esto va a exponer dos principios. El primero, la religión que viene del cielo es verdad y ella es intolerante con otras doctrinas. Primer presupuesto que va a defender. Segundo, la religión que viene del cielo es caridad y ella está llena de tolerancia hacia las personas. Vamos a ir desgranando esto siguiendo el texto de la homilía del cardenal Pie. Con respecto a lo primero, ¿no? La doctrina que viene del cielo, la religión que viene del cielo es verdad y por lo tanto es intolerante con las otras doctrinas porque es verdad. Dice, es de la esencia de toda verdad no tolerar el principio contradictorio. La afirmación de una cosa excluye la negación de esa misma cosa, como la luz excluye las tinieblas. Yo comprendo y pido la libertad en las cosas discutibles, indubis libertas, pero innecessaris unitas. Condenar la verdad a la tolerancia es forzarla al suicidio. La afirmación se aniquila si ella duda de sí misma, y duda de sí misma si permanece indiferente a que la negación se coloque a su lado. Para la verdad, la intolerancia es el anhelo de la conservación de esa verdad, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad de esa verdad. Cuando se posee, es preciso defenderse, bajo pena de ser en breve totalmente despojado. Y apunta, sí que es cierto que sobre un cierto número de asuntos donde la verdad fuera más o menos absoluta o las consecuencias fueran más o menos graves, yo podría hasta cierto punto transigir con usted. Seré conciliador si usted me habla de literatura, de política, de arte, de ciencias amenas, porque en todas estas cosas no hay un modelo único y determinado. Ahí lo bello y lo cierto son más o menos convenciones. Ahí podría ceder, nos dice el cardenal Pie. Claro que sí. Pero si se trata, cuidado, de la verdad religiosa, enseñada o revelada por Dios mismo, si va en ello vuestro destino eterno y el de la salvación de mi alma, por consiguiente ninguna transacción es posible. Porque en ello va vuestra salvación y en ello va mi salvación, porque yo tengo obligación de comunicaros la verdad. Aquí me encontraréis inflexible, y debo serlo. Es condición de toda verdad el ser intolerante, pero siendo la verdad religiosa la más absoluta y la más importante de todas las verdades, es por lo tanto también la más intolerante y la más exclusivista. Mis hermanos, nada es tan exclusivo como la unidad, por lo tanto escuchad la palabra de San Pablo. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. No hay en el cielo más que un solo Señor, unus Dominus, ese Dios cuyo gran atributo es la unidad. No ha dado a la tierra más que un solo símbolo de la fe, una sola doctrina, una sola fe, una fides, unum baptisma. De este modo la unidad divina, que reside desde toda la eternidad en los esplendores de la gloria, se manifiesta sobre la tierra por la unidad del dogma evangélico, cuyo depósito ha sido dado en custodia por Jesucristo a la unidad jerárquica del sacerdocio. Un Dios, una fe, una iglesia. Bien.
Y continúa. Jesucristo no se ha andado para nada con ambigüedades acerca del dogma. Él ha traído a los hombres a la verdad y ha dicho: si alguno no fuera bautizado en el agua y en el Espíritu Santo, si alguien rehusase comer de mi carne y beber de mi sangre, no tendrá ninguna parte en mi reino. Es taxativo Jesús. Lo reconozco, dice Pie. Allí no hay ninguna ambigüedad. Es la intolerancia, es la exclusión más indudable, la más franca, esta expresión de Jesús. Y además Jesucristo ha enviado a sus apóstoles a predicar a todas las naciones, es decir, a violentar todas las religiones existentes para establecer la única religión cristiana por toda la tierra y sustituir por la unidad del dogma católico todas las creencias adoptadas por los diferentes pueblos, y previendo las revueltas y las divisiones que esta doctrina va a provocar sobre la tierra. Así todo él no se detiene y declara que no ha venido a traer la paz, sino la espada. Pues bien, ¿podríamos realmente calificar de intolerante a Jesucristo, nuestro Señor? Esto es lo que nos viene a decir aquí el cardenal Pie. Y continúa. En tiempos de la predicación de los apóstoles, el universo entero poseía poco más o menos esa tolerancia dogmática, tan elogiada en nuestros tiempos, ¿no? Hija de la modernidad. Como todas las religiones eran igualmente falsas e igualmente erróneas, tanto las unas como las otras, ellas no se hacían la guerra, podían convivir entre ellas, dice aquí el cardenal. Como todos los dioses se ayudaban entre ellos, en tanto que eran demonios, no eran para nada exclusivistas, se toleraban. Así es, cuando las religiones son falsas. Satanás no está dividido contra sí mismo. Roma, al multiplicar sus conquistas, multiplicaba sus divinidades, hacía entrar en su panteón a todos los dioses de los pueblos y las religiones conquistadas. Y el estudio de su mitología se complicaba en la misma proporción que el de su geografía. Aumentaba el número de dioses, y lo mismo hubiese pasado con el dios cristiano. Hubiese podido entrar en el panteón sin ningún problema por parte de Roma. El problema fue por parte de los cristianos. El triunfador que subía al Capitolio hacía marchar delante suyo a los dioses conquistados, con mayor orgullo aún con el que arrastrara a su zaga a los reyes vencidos. El cristianismo, al momento de aparecer, anoten esto mis hermanos, pues son esquemas históricos de indudable valor relacionados con la cuestión presente, el cristianismo en su primera aparición no fue rechazado de plano. El paganismo se preguntaba si en lugar de combatir a esta religión nueva, no debía darle cabida en su seno. La Judea se había convertido en provincia romana. Roma, acostumbrada a recibir y conciliar todas las religiones, acogía inicialmente sin mucho esfuerzo al culto venido de la Judea. Un emperador colocaba a Jesucristo junto con Abraham entre las divinidades de su oratorio y ya está. Roma estuvo atenta y pronto, cuando se advirtió que ese Dios nuevo era el irreconciliable enemigo de los otros dioses, cuando se vio que los cristianos cuyo culto se había admitido no querían admitir el culto de la nación, en una palabra, cuando se hubo comprobado el espíritu intolerante de la fe cristiana, fue sólo entonces cuando comenzó la persecución contra el cristianismo. De esta suerte, mis hermanos, la principal queja contra los cristianos era la rigidez demasiado rigurosa de su ley y, como se decía, el humor insociable de su teología. Si solo se hubiera tratado de un Dios más, no habría habido reclamos, pero era un Dios incompatible que excluía a todos los otros, y ahí el porqué de la persecución. Así, el establecimiento de la Iglesia fue una obra de intolerancia dogmática, y de la misma manera toda la historia de la Iglesia no es más que la historia de esa intolerancia del error.
¿Qué son los mártires? Unos intolerantes en materia de fe, indudablemente, que desean más los suplicios que profesar el error. ¿Qué son los símbolos? El credo, fórmulas de intolerancia que reglamentan lo que se debe creer y que imponen a la razón misterios necesarios. ¿Qué es el papado? Una institución de intolerancia doctrinal que por la unidad jerárquica mantiene la unidad de la fe. ¿Para qué los concilios? Para detener los desvíos del pensamiento, condenar las falsas interpretaciones del dogma, anatematizar las proposiciones contrarias a la fe. Por lo tanto, si ella viene de Dios, si Jesucristo, su autor, ha podido decir «Yo soy la verdad, ego sum veritas», es indispensable, por forzosa conclusión, que la Iglesia cristiana conserve íntegramente esta verdad tal como ella la ha recibido del mismo cielo. Es ineludible que ella rechace, que excluya todo lo que es contrario a esa verdad, todo lo que la destruiría. Reprochar a la Iglesia católica, por lo tanto, su intolerancia dogmática, su afirmación absoluta en materia de doctrina, es hacerle un reproche muy honroso, es reprochar al centinela por ser demasiado fiel y demasiado vigilante, es reprocharle a la esposa por ser demasiado delicada y demasiado exclusiva. Está claro, pues, lo que se pretende, ¿no?, cuando se quiere defender la tolerancia en cuestiones religiosas o dogmáticas. Dice, en el fondo las pasiones saben bien lo que quieren cuando buscan trastornar los fundamentos de la fe, hasta colocar a la religión entre las cosas sin consistencia. No ignoran que demoliendo el dogma se preparan una moral fácil. Bien. Y cuando se ha podido llegar hasta allí, ya no queda más moral molesta, para que podamos hacer lo que nos dé la gana. Así, según esta inconcebible teoría, no hay religiones falsas, esta teoría de la tolerancia religiosa, ¿no? Si bien son todas incompletas, la una sin la otra, La verdadera religión sería la religión del eclecticismo sincrético y progresivo, que se nos vende hoy, principalmente ese sincretismo religioso, que reuniría a todas las otras, pasadas, presentes y por venir, todas las otras religiones, es decir, la religión natural que reconoce un Dios, el ateísmo que no reconoce ninguno, el panteísmo que los reconoce todos y en todos los lugares y por doquier, el espiritualismo que cree en el alma y el materialismo que no cree más que en la carne, la sangre y los humores, las sociedades evangélicas que admiten una revelación y el deísmo racionalista que la rechaza, el cristianismo que cree en el Mesías venido y el judaísmo que lo espera todavía, el catolicismo que obedece al Papa y el protestantismo que ve al Papa como el anticristo. Todo esto, nos dicen, es conciliable. Son diferentes aspectos de la verdad. Y del conjunto de estos cultos resultará un culto más amplio, más vasto, el gran culto verdaderamente católico, es decir, universal, puesto que él contendrá a todos los otros en su seno. Y ya pasa al segundo punto, que viene a completar este primero y que defiende en su homilia. Me queda por añadir que la religión que viene del cielo es caridad. Hemos dicho, la religión que viene del cielo es verdad, y por eso es intolerante, pero la religión que viene del cielo también es caridad, y en consecuencia plena de tolerancia en cuanto a las personas. Atentos, en cuanto a las personas, no en cuanto a las doctrinas, a los errores. Es propio de la Iglesia Católica, mis hermanos, el ser firme e inquebrantable acerca de los principios y mostrarse dulce e indulgente en su aplicación. ¿Qué tiene de asombroso? ¿No es ella la esposa de Jesucristo? Y como él no posee a la vez el coraje intrépido del león y la mansedumbre pacífica del cordero, y no representa ella sobre la tierra la suprema sabiduría que tiende con fuerza a su fin y que aplica todo suavemente, pronto reconocerán que la Iglesia es una madre que invariablemente enseña la verdad y la virtud, que no puede aprobar jamás el error ni el mal,
pero que se esmera en hacer sus enseñanzas amables y trata con indulgencia a los hierros de la debilidad. Así lo hace la Iglesia constantemente, por medio de un sacramento, también la confesión, en el que se perdonan los pecados, los errores de los hijos de Dios. Cuando contemplo sobre la frente de la Iglesia esa serena convicción y esa benigna indulgencia, me arrojo entre sus brazos y le digo: tú eres mi madre. Es así como una madre enseña sin pasión, sin exageración, con una autoridad calma y una sabia mesura. Eso sí, incapaz de soportar jamás las malas doctrinas. La Iglesia es tolerante sin medida hacia las personas, jamás confunde el error con quien lo enseña ni el pecado con quien lo comete. Ella condena el error, pero sigue amando al hombre. Al pecado lo denigra, pero al pecador lo persigue con su ternura, ambicionando volverlo mejor, reconciliarlo con Dios, hacer entrar en su corazón la paz y la virtud. Nosotros no rechazamos más que los principios, pero el mundo rechaza muchas veces las personas. ¿Cuántas veces absolvemos y el mundo continúa condenando? ¿Cuántas veces en nombre de Dios hemos echado un manto de olvido sobre el pasado y el mundo lo recuerda siempre? Nuestra sociedad, mis hermanos, es víctima de 1000 divisiones. De ello nos lamentábamos todos los días. ¿De dónde proviene ese debilitamiento de los afectos, ese enfriamiento de los corazones? Ah, mis hermanos, ¿cómo podrán estar próximos los corazones allí donde los espíritus están tan alejados? Ahí está. ¿De dónde vienen esas divisiones? Y acaba ya pues con estas palabras, poniendo como fundamento de la posible unidad de los pueblos la unidad en la verdad. Porque cada uno de nosotros se aísla en su propio pensamiento, cada uno de nosotros se encierra también en el amor de sí mismo. Queremos poner fin a esas innumerables disidencias que amenazan destruir pronto todo espíritu de familia, de ciudadanía y de patria. Queremos no ser más extraños los unos a los otros, adversarios y casi enemigos. Volvamos a un símbolo, encontremos pronto la concordia y el amor en ello, en profesar un símbolo de la fe. Todo símbolo relativo a las cosas de aquí abajo está bien lejos de nosotros. Miles de opiniones nos dividen y no hay más verdad humana desde hace mucho tiempo. Felizmente, el símbolo religioso, el dogma divino, se ha mantenido siempre en su pureza en manos de la Iglesia y de ese modo un germen precioso de salud nos ha sido conservado. Os recomiendo pues la lectura. He leído, como sabéis muy bien, espigo unos cuantos textos de este libro corto, pero que no tiene desperdicio. Os animo a buscar donde podáis los textos del cardenal Pie, o a adquirir este pequeño libro que os abrirá los ojos y os ayudará a descubrir la belleza inmarcesible de la fe católica, que debe ser defendida con la fuerza propia de los apóstoles y de los mártires.